libro de Samuel, en el capítulo 17. Y hoy vamos a hablar bajo el tema enfrentando al gigante. Muchas veces nosotros tenemos que enfrentar cosas, objetos o personas que son más grandes que nosotros. Yo, gracias a Dios, no fui una persona de pleito, pero conocí amigos en la escuela que no había día que no pelearan. Interesante que siempre andaban buscando que fueran igual o más pequeños que ellos, pero con los más grandes no se metían. Pero ¿qué hacemos cuando nos toca pelear con una fuerza superior, con alguien más grande? ¿Qué hacemos? Hoy vamos a ver cómo un jovencito no solamente desafió y enfrentó, sino que también venció a un gigante llamado Goliat. Vamos al capítulo 17 del primer libro de Samuel. Capítulo 17, leemos en el verso 4 y a la letra dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre su pierna traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Pueden sentarse. Que el Señor añada bendición a sus vidas a través de esta palabra que es bendita. Es un campo de guerra, es un campo de batalla. Los filisteos, dice en el verso 1, se juntaron para pelear contra el pueblo de Israel y subieron a un monte preparados para la batalla. Y Israel se enlistó también para pelear contra los filisteos. Suben al otro monte y están en un monte cada uno, y hay un valle que los separa. Y ese valle es donde iba a tener lugar la batalla. Los dos ejércitos están preparados para la guerra. Ahora, hermanos, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, todos los días al levantarnos tenemos que enfrentar batallas, porque nosotros vivimos en medio de una guerra. Vivimos en una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y nosotros somos parte de un ejército, y nuestro ejército es como el ejército de Israel, porque somos el ejército de Dios. Y así como Israel subió a un monte, nosotros también estamos en el monte santo, en el monte de Dios, listos para pelear. Lamentablemente, muchos de nosotros los cristianos no hemos entendido que estamos en pie de guerra y se duermen. Y hay un dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Cristiano que se duerme se lo lleva la fregada, se lo lleva el enemigo, se lo lleva Satanás, va a parar al infierno. Duro.
Estamos en guerra. Entonces, usted y yo, amado hermano, tenemos que entender que hay una situación conflictiva dentro del marco espiritual. Claro, esta guerra, esta batalla es espiritual y por eso es que muchos no la alcanzan a percibir, no la alcanzan a ver. Pero hay una guerra continua todos los días, todos los días. Entonces nosotros estamos de parte del ejército de Dios. Tengamos esto en cuenta. Entonces usted ve el verso del 1 al 4, al 3, perdón, en el 4 empezamos a leer. Los filisteos, dice el verso 3, estaban a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y había un valle en medio. Esto suena normal, pero lo que no suena normal es la aparición de este personaje llamado Goliat. Porque este era un guerrero, era un hombre de experiencia, pero no solamente, era un hombre un poquito más alto que yo. ¿Sabe lo que son 6 codos? Son 9 pies. ¿Usted conoce una persona que mida 9 pies? Los más grandes que hemos visto, esos basquetbolistas que andan cerca de los 7, ¿no? Imagínense 2 pies más, 24 pulgadas más. Y no eran 9 pies, 9 pies y un tercio todavía, porque un palmo es un tercio de un pie, la tercera parte de un pie. Entonces dice que medía 6 codos y un palmo, o sea, 9 pies y un cuarto. Tremendo hombre. Soldado, guerrero. Y mire cómo venía armado. Tremendo gigante. Ahora, pero lo interesante es, amados hermanos, como dije, en el tiempo de una pelea, en el tiempo de una guerra, en el tiempo de una batalla, se mide el poder, se mide la fuerza. Y cuando tú ves al enemigo, que es más poderoso, que es más fuerte, que es más grande, mejor le das la vuelta, ¿no? ¿Para qué pelear? Llevas la de perder. Pero esta es la parte que espiritualmente tenemos que entender, iglesia. Porque hay un ser poderoso en este mundo. El príncipe de este mundo se llama Satanás y es poderoso. Y él es el que se ha levantado en contra de la iglesia y se ha propuesto destruir la iglesia, se ha propuesto destruir tu matrimonio, se ha propuesto destruir tu familia, se ha propuesto arrebatarte a tus hijos, se ha propuesto destruir tu hogar. Pero la escritura me dice a mí que aunque Satanás se ha levantado como río, el Espíritu de Dios sigue alzando la bandera de victoria. O sea que más poderoso es el que está con nosotros. Aleluya. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no importa qué tan grande parezca, no importa qué tan poderoso parezca, nosotros tenemos la victoria. Pero si seguimos leyendo, dice en el verso 9 que el filisteo llamado Goliat le dice que saquen a un hombre que venga a pelear por él. Y dice el verso 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee contra mí. Saquen un hombre que pueda representar al ejército de Dios y venga y pelee conmigo que represento al ejército de los filisteos, y el que pierda va a ser esclavo del otro. ¿Sabe qué quiere Satanás? Que usted vuelva a la esclavitud, que usted siga siendo esclavo del pecado. Y por eso es que él va a intimidarlo.
Este hombre en apariencia física y en experiencia de guerra era temible. Ahora, ¿usted se recuerda cuando escogieron a Saúl como rey? ¿Por qué escogieron a Saúl como rey? Porque entre todo el pueblo, porque los israelitas son así más o menos como ustedes. Nosotros somos un poquito más grandes, pero los chaparros, ¿no? Miramos a Israel todo así parejito y dice que Saúl sobresalía de los hombros arriba. Entonces el pueblo dijo, no, ese grandulón. Y a veces lo grandulón sirve para algo. Ese queremos como rey. Entonces Saúl era grande, pero ante Goliat, Saúl quedó pequeño. Y esta es la cosa que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que cuando se trata de la batalla, de la guerra espiritual, usted no tiene que medir tamaño, usted no tiene que aparentar nada, usted no tiene que ver lo que muestra o lo que mira a sus ojos carnales, usted tiene que ver con los ojos espirituales para que usted pueda vencer. Porque físicamente alguien que es más fuerte, alguien que es más poderoso te va a derrotar, pero espiritualmente no va a poder, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. O sea, no hay poder que se compare al poder del gran yo soy. Y esa es la certeza que todo cristiano necesita. Entonces, el filisteo se las pone fácil. ¿Para qué se van a matar todos ustedes? Están los dos ejércitos. Dice, no necesitamos matarnos, no necesitamos que muera tanta gente. Simple, escojan uno, mándenme uno. Y si yo lo despacho, ustedes son nuestros esclavos. Claro, él sabía que en todo Israel el más grande era Saúl. Y Saúl no le llegaba para nada. O sea, físicamente hablando, el gigante estaba convencido que tenía la victoria en sus manos. El gigante sabía que ninguno del pueblo de Israel podía vencerlo. Ahora, esto es lo mismo que usa Satanás en contra de la iglesia. Y es lamentable, amados hermanos, que la iglesia toma la misma actitud de Israel. Los ejércitos de Dios, las huestes del ejército de Dios, no podían hacerle frente. Hoy día la iglesia hace lo mismo. Satanás se levanta y trae gigantes en contra nuestra y nos intimida. Y allí estamos nosotros temblando. Nos olvidamos quién es el que está con nosotros. Nos olvidamos que tenemos el poder en el nombre de Jesús. Nos olvidamos que hay poder en la sangre de Cristo. Nos olvidamos que Cristo ya nos dio la victoria. Nos olvidamos que aunque Satanás es poderoso, Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente allí delante de todos. Y porque Él venció es que nosotros vencemos. Eso es lo que garantiza nuestra victoria. Entonces, Él quiere que volvamos a la esclavitud. Iglesia, Satanás quiere que usted siga siendo esclavo del pecado. Y por eso es que hay muchos que vienen a la iglesia, muchos que se congregan a la iglesia, pero todavía no pueden salir del pecado. Todavía no pueden dejar el vicio. Todavía no pueden apartarse de las malas costumbres. Todavía no pueden generar un cambio en sus vidas, porque Satanás los tiene atrapados, los tiene intimidados. Y la persona físicamente se pone como el pueblo de Israel. Con ese sí que no puedo. No, yo con esa situación sí no puedo. Ahí sí que me ganó la depresión. Ahí sí que me ganó el vicio. Ahí sí que me ganó esto, me ganó lo otro. No puedo con eso. Es más fuerte que yo, pastor, yo no puedo. Claro, tú no puedes. Deja que el Señor se encargue. Deja que el Señor tome control. Deja que el Señor pelee por ti. Tú solamente colabora con el Señor. Permítele al Señor para que no seas esclavo del pecado. Versículo 11 leemos, dice entonces en el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl, el más grande, el más fuerte, el rey, el que tenía que dar la cara por el pueblo, se intimidó al escuchar las palabras del gigante. Ahora, hermano, el miedo es la herramienta o el arma poderosa que Satanás usa. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el león ruge, intimida a la presa.
Y los animalitos al oír el rugido del león se quedan paralizados. Entonces el león viene y se los come como pan. Ahora, esa es la estrategia de Satanás. Ahora, es triste y es vergonzoso ver hermanos que fácilmente se dejan intimidar por Satanás. Fácilmente se dejan intimidar por un gigante. Ahora, el miedo nos lleva a la destrucción. El miedo te paraliza. El miedo ni siquiera te deja reaccionar, coordinar tus pensamientos. El miedo te trae confusión, te trae desesperación, te trae angustia, te trae ansiedad, te trae depresión, te trae todas esas cosas que te llevan a la destrucción. El miedo, el temor. Ahora, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, algunos tienen miedo de que la mujer los deje o que el marido la deje. Algunos tienen miedo de que se muera su mamá, se muera su papá o morirse ellos mismos. Algunos tienen miedo que los corran del trabajo. Otros tienen miedo que los hijos se le vayan de la casa. Hay tantas cosas por las cuales la humanidad tiene miedo. Ahora, el punto es, ¿a qué le tienes miedo tú? ¿A nada? Sería mentira. Porque nuestra naturaleza humana nos hace sentir miedo. Cuando hay una amenaza, cuando hay algo de inseguridad en nosotros, el miedo viene y nace automáticamente. Pero ahí es donde nosotros aplicamos la palabra que Dios le dice a Josué. Mire, Dios le dice a Josué en el capítulo 1, Dios le repite una y otra vez a Josué y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que nos esforcemos y que seamos valientes. El valiente no es que no tenga miedo, es que a pesar del miedo sigue de pie, haciéndole frente al enemigo. A pesar del miedo. Eso es ser valiente. No es que no le vas a tener miedo a nada. Entonces, Saúl y todo el pueblo se llenaron de temor, siendo el ejército de Dios, siendo como dice la misma escritura, el pueblo que era respaldado por Jehová, el Dios Todopoderoso. En el verso 24 del mismo capítulo 17, dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían tremendo miedo. ¿Ok? Ahora, este temor, este miedo es el que nos lleva nuevamente a la esclavitud. Ahora, este gigante que tenía a las huestes de Israel encerradas, atemorizadas, asustadas, se llamaba Goliat. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se llama el gigante que te tiene a ti acorralado? ¿Se llama alcohol? ¿Se llama cocaína? ¿Se llama cigarrillo? ¿Se llama sexo? ¿Se llama dinero, dólar? ¿La situación económica? ¿Se llama matrimonio? ¿Se llama hijo o hija? ¿Se llama trabajo? ¿Cómo se llama ese gigante que te tiene a ti atemorizado? Que te tiene temblando, que te tiene asustado. Se llama COVID. Yo creo que el COVID ya lo superó la mayoría de la iglesia, ¿no? Los tuvo allí encerrados por meses, que apenas salían a la ventana y a ver quién se acercaba. Pero creo que la mayoría de la iglesia ya superó al gigante COVID. Imagínense, en miniatura así, microscópico, se convirtió en un gigante. ¿Por qué? Porque la gente le tuvo pánico, tuvo miedo. Ahora, ¿por qué le tuvo miedo? Bueno, tiene mucho que ver la gran propaganda que se le hizo, ¿no? La promoción, la publicidad. Pero la verdad es que la misma iglesia estaba como Israel, temblando. ¿Qué va a pasar? Ahí viene el gigante. Ahí está. Salió otra vez. Escondámonos. Por favor, iglesia,
Entendamos que nosotros representamos al Dios mismo de Israel, y Él es el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, es el Dios todopoderoso. No hay nada ni nadie como Él, y si Él es vencedor, nosotros somos vencedores. La victoria está en nuestras manos. No tenga miedo. Y cuando tenga miedo, acuérdese que usted es soldado de Jesús. Y aunque haga música con sus piernas, hágale, que le sirvan de ritmo, con las piernas ahí temblando, que le sirvan de ritmo para darle ánimo a seguir adelante. No se detenga, hágale frente, porque más poderoso es el que está con nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, si vemos en el verso 16, este gigantito se la pasó intimidando a las huestes de Israel por 40 días. Dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por las mañanas y por las tardes, y así lo hizo durante 40 días. O sea que el ejército de Israel estaba atemorizado, y por las mañanas aparecía el gigantón en el valle y aquellos corrían a esconderse. Y les gritaba, ¿y quién es el que va a venir a pelear conmigo? Pues, mándenme a uno. Y aquellos temblando. Y por 40 días él salía al valle, al punto medio, al campo de batalla, a desafiar al ejército de Dios. Hermanos, Satanás viene a desafiarnos a nosotros, la iglesia. Satanás viene a desafiarte a ti como cabeza del hogar, como padre de familia, como mamá. Viene a desafiarte. Pero quiero que sepas que si tú no te dejas intimidar, tú vas a salir vencedor. La victoria está en tus manos. 40 días pasó este filisteo acosando, desafiando a las huestes del ejército de Dios, del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está asustado. Pero luego aparece un muchachito, un jovencito llamado David, el cual entendía perfectamente quién era su Dios. David no tenía dudas en el poder de Dios. David tenía la certeza de que para Dios no hay gigante, para Dios no hay poderoso, para Dios no hay quien pueda resistirse. Así tenga apariencia y experiencia de guerra. No puede sostenerse ningún valiente, ningún poderoso en la presencia de Dios. Váyase al verso 20. Leemos en el verso 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. O sea, estaban preparados para la guerra, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que le guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea el gigantón Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero en esta ocasión las oyó David. Tome nota. El pueblo y el mismo rey habían estado oyendo por 40 días, por las mañanas y por la tarde, las mismas palabras del filisteo. Pero en esta ocasión, este jovencito llamado David escuchó las palabras desafiantes, escuchó cómo un hombre se atrevía a desafiar al ejército de Dios, y es lo que no había entendido Israel. David escuchó. Leemos acá. Y entonces cuando David escucha, la historia va a cambiar. Porque todos estaban asustados. Todos estaban atemorizados. Dice entonces en el verso 26, entonces dice, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio a Israel, o sea, la vergüenza de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hello. Israel no había entendido, el ejército de Israel no había entendido, el mismo Saúl no había entendido que ellos eran los escuadrones de Jehová, el ejército de Jehová. Ahora, iglesia, nosotros somos el ejército de Cristo. Cristo Jesús es nuestro capitán, Él va delante de nosotros. Por lo tanto, pelearemos la batalla que tengamos que pelear. Enfrentaremos a cualquier gigante que venga. A cualquier gigante que venga y se ponga delante de nosotros para intimidarnos, sea enfermedad, sea conflicto, sea un problema económico, de trabajo, marital, sea vicio, lo que sea, en el nombre de Jesús lo vamos a enfrentar y tenemos la victoria, hermanos, asegurada. Cristo Jesús nos da la victoria. No importa cómo se llame ese gigante y no importa cuán grande sea, no importa que sea como el virus. O no importa que sea como Goliat. De igual manera lo podemos enfrentar en el nombre de Jesús. Versículo 32. Dice en el verso 32. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Oiga, la diferencia entre mirar con los ojos carnales y mirar con los ojos espirituales es abismal. Saúl está viendo con los ojos carnales y está viendo a un gigantón, y al otro lado está viendo a un muchachito. Está viendo a un lado a un guerrero y está viendo al otro lado a un aspirante a ser soldado, porque ni siquiera era parte del ejército David. Eso es lo que Saúl ve. Pero David no está viendo eso. David está viendo con los ojos espirituales. David está viendo que el ejército del Dios vivo, el ejército de Jehová, está siendo burlado, está siendo avergonzado por este tipo. Y por eso es que él dice: ¿y quién se cree este incircunciso? O sea, este desgraciado, este pobre diablo. Eso significaba, eso se podría traducir para los judíos cuando decían un incircunciso, un cero a la izquierda, una basura. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios? Era la forma como David lo miraba. Entonces David tiene una actitud completamente diferente al resto del pueblo. Entonces leemos en el verso 34. Y David tomó, ya me adelanté mucho. 34 dije, ¿verdad? Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ojo con eso. David tenía la certeza. David no se puso a mirar cuán grande, ni cuánta experiencia tenía, ni cuán armado estaba. David solo ve que está ofendiendo al Dios vivo, que está ofendiendo, que se está burlando del ejército de Dios, y dice: yo no lo voy a permitir. No podemos permitir que nadie, ni mucho menos un incircunciso, venga a burlarse del ejército del Dios vivo. Y él dice: así como yo defendí mis ovejas, así como yo peleé con el león, así como peleé con el oso, así como los maté cuando me arrebataban las ovejas y los corderos, así igualmente va a ser este, como uno de esos osos, como uno de esos leones. Interesante, ¿no? Amados hermanos, qué lindo sería que cada uno de nosotros pensáramos como David y no nos dejáramos intimidar por las pequeñas cosas, porque mire, son pequeñas cosas, son pequeñas cosas.
que aunque parezcan grandes, siguen siendo pequeñas porque nuestro Dios es grande. Pero nos intimida, nos atemoriza. Y ahí estamos asustados. No sabemos cómo vamos a hacer, no sabemos cómo salir, no sabemos cómo resolver. Bueno, venga a los pies de Cristo, descanse en los pies de Cristo, deje que Cristo se encargue. Si usted no puede. Es así de simple, así de sencillo. Entonces David dice, este incircunciso va a ser como un oso o como un león a los cuales yo pude enfrentar. Verso 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y entonces dijo Saúl a David, bueno, ve y Jehová esté contigo. Entonces Saúl, tratando de proteger al jovencito, le dice, mira, aquí está mi armadura. Ahora acuérdese, Saúl era así como yo, grandote, y David chaparrito. Entonces agarra su armadura y le dice, bueno, aquí está, para que por lo menos te protejas. Aquí está mi espada, aquí está mi armadura. Y el pobre David dice que se la pone y no podía ni moverse con la armadura. Léalo, está ahí. Entonces dice David, no, yo no necesito esta porquería. Se la quitó y agarró su onda. Dijo, esto es suficiente. Hermano, agarre la onda. Ese es el problema del cristiano, que no ha agarrado la onda. Nosotros tenemos un enemigo que físicamente, humanamente, no lo podemos vencer. Es mucho más superior a nosotros. Pero en el nombre de Jesús nos hace los mandados. Amén. ¿Escuchó un amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Verso 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Oiga, esto es valentía. Esto es lo que se entiende por valentía. Este muchachito, este jovencito, porque ni siquiera soldado era todavía, deja las armas y se va solo con su honda. Y se va firme, se va directo al campo de batalla. O sea, no anda titubeando, no anda pensando cómo le voy a hacer y si me distraigo y si él es más rápido que yo. No, él va directo a lo que va. Él sabe quién va con él. Él mismo lo declara. Él mismo lo confiesa. Y entonces tiene la batalla entre David y el gigante. Viene esa batalla crucial. Ahora, acuérdense que ¿qué es lo que estaba en juego? La esclavitud. El que perdiera, el pueblo se convertía en esclavo del otro. Claro, los filisteos estaban felices. La tenían hecha. Iban a dominar al pueblo de Dios, iban a dominar a Israel. Aparentemente tenían la de ganar, tenían todas las de ganar. Quien llevaba la de perder era Israel, físicamente hablando. Pero lo que no contaba Goliat, lo que no contaban los filisteos, es que cuando el pueblo de Dios está en aprietos, sale Dios a pelear por nosotros. Cuando nosotros estamos abatidos y desesperados y no podemos más, Dios está ahí para sostenernos con el poder de su diestra. Amén. Así que eso es lo que necesitamos, iglesia, aprender. Verso 41 dice, leo el 41. Y el filisteo dice, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mire, hasta guapo era el muchacho. Parecía hijo de mami, ¿no?
delicadito. Dice, ¿y cómo es que este es el que va a pelear conmigo? ¿Cómo así? Y cuando el filisteo lo tomó en cuenta, ¿quién era? Dice en el verso 43, le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, o sea, los dioses de los filisteos. Esto todavía le cuesta más caro al gigantón. Dice, ¿cómo vienes a pelear conmigo y lo que traes es un palo? O sea, acuérdense que David iba con su cayado, ¿no? De pastor y con su honda. Era lo que llevaba David como arma. Entonces, el filisteo menosprecia a David. Y dice en el verso 44, le dice el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. O sea, ¿se asustó David? ¿Se intimidó David? En ninguna manera. Ahora, yo le pregunto a usted, cuando usted se encuentra en una situación como esa, desafiante, de peligro, donde usted tiene todas las de perder, y todavía a la hora de confrontar, usted va y confronta en el nombre de Jesús sabiendo que usted tiene la victoria, pero todavía en una forma de burla, se le confronta a usted diciéndole, pero ¿quién eres tú para pelear conmigo? ¿Quién eres tú para enfrentarme? ¿Cómo vas a resolver esto? Tú no puedes, tú eres insignificante, tú no sirves para nada, tú eres un cristiano mediocre. Sí, yo soy eso, pero mi Dios es el Todopoderoso. Esa debe ser nuestra respuesta. Sí, yo soy débil, sí, yo soy mediocre, sí, yo le fallo a Dios, yo soy infiel, pero mi Dios es el Todopoderoso. Entonces, el filisteo se burla todavía de David y le dice, bueno, tú eres el candidato, pues a ti te va a tocar, hoy vas a hacer comida para las fieras. Pero dice el verso 45 que David le dijo al filisteo, verso 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aquí es donde está la clave. David está seguro que no es él el que va a pelear, sino el Dios de él, porque había sido ofendido al ser desafiado por este hombre. Iglesia, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, que cuando alguien ofende a Dios, nosotros tenemos que ponernos al frente y Dios nos va a respaldar. Cuando alguien nos intimida, sepamos que Dios nos da la victoria. Cuando algo superior a nuestras fuerzas nos amenaza, sepamos que Dios sigue teniendo el control. No importa cómo se llame tu gigante, Dios sigue teniendo el control. Pablo dice en Romanos 8:31 que si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y esto, amados hermanos, es lo que la iglesia necesita. Ahora entendamos, amados hermanos, que esta es una guerra espiritual y que nosotros no vamos a pelear con espada, no vamos a pelear con armas de fuego, no vamos a pelear con tanques, no vamos a pelear con fusiles, nada de eso. Nosotros vamos a pelear con el Espíritu de Dios. No es con ejército ni con espada, sino con el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y amados hermanos, el Espíritu de Dios que operó en David y que le dio la valentía y que le dio la destreza a David para poder derrotar al gigante, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Entonces vemos que David valientemente enfrenta al gigante. Y cuando David enfrenta al gigante, hay una victoria para David. Dice, leímos hasta el verso 45, 47. 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo
y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que que hay Dios en Israel. Mire qué interesante. Ante las palabras intimidantes del gigante, David le responde y le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a cortar la cabeza. Para cortarle la cabeza necesitaba una escalera. Acuérdense, son 9 pies. Iba a necesitar una escalera para poder cortarle la cabeza. Y aquel no se iba a quedar ahí esperando. Pero ¿cómo David se atreve a decirle al gigante: te voy a cortar la cabeza, y no solamente tu cuerpo, sino todo tu pueblo, todos los filisteos hoy van a ser entregados a las aves y a las bestias del campo? Lo que el gigante le dijo a él que iba a hacer con su cuerpo, David se lo devuelve y le dice: yo lo voy a hacer con el tuyo y también con todo tu pueblo. Bendito sea el Señor. Esa es una actitud de valiente. Esa debe ser tu actitud. Así debes de actuar tú cuando te sientes amenazado por una enfermedad. Así debes actuar cuando tu matrimonio se siente amenazado y está apuntando al divorcio. Así tienes que actuar cuando tú sientes que el problema financiero está acabando con tu vida. Cuando sientes que tu trabajo te amenaza en perderlo. Cuando sientes que las cosas no van marchando bien en tu casa. Cuando sientes que tus hijos se están escapando de tus manos. Así debes actuar con valentía. Esfuérzate y sé valiente. Ese es el mensaje que Dios te da, hermano y hermana. Solo esfuérzate, solo sé muy valiente. Sí, Satanás es poderoso. Sí, hay gigantes alrededor tuyo y van a venir a querer destruirte, a intimidarte. Pero levántate en el nombre de Jesús, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Entonces leemos en el verso 48. ¿Verdad? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjese, cuando el gigante se prepara para atacar y saca su espada, David no sale corriendo a huir. David sale corriendo a enfrentarlo. Igualito que usted, ¿sí? Igualito. ¿Se acuerda cuando escuchó ese ruido ahí que le cerraron y le golpearon la puerta y usted salió corriendo a meterse bajo la cama? Igualito que David. David salió corriendo, pero a enfrentarlo, a hacerle frente al gigante. Y entonces él llega a la línea de batalla, dice en el verso 48, dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Ve por qué es importante agarrar la honda? No hay gigante que pueda contra usted. Si usted agarra la onda de que el Espíritu Santo que mora en usted lo empodera para enfrentar al enemigo. Si usted agarra la onda de que no es usted, sino que es Dios el que va a pelear por usted. Si usted agarra la onda que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Si usted agarra la onda que no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y que debemos de librarla espiritualmente. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 10, diciendo o recordándonos que nosotros, amados hermanos, no peleamos con espada ni con ejército, sino que nuestras armas son de carácter espiritual, pero son poderosas para destruir fortalezas, para anular argumentos, para derribar a quien quiera que se levante en contra nuestra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente y en el corazón todos los días para que podamos experimentar las victorias que Dios nos regala. Entonces nos quedamos en el 51. Corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada, fíjese, la misma espada del filisteo, ¿está conmigo? Verso 51. Dice, él sacándola de su vaina, acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, se echaron a correr. ¿Por qué? Porque ahora ellos tenían que ser esclavos de Israel. Y si usted sigue leyendo, lo interesante es que, por ejemplo, el verso 52 dice, y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron
y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por los caminos de Saraín hasta Gat. Pero lo que quiero que usted vea es que cuando David tiene esa actitud de valiente, cuando David derrota al gigante que todos le tenían miedo, ahora sí todos agarran valor, y cuando ven que van huyendo, van detrás de ellos y mueren muchos filisteos, y se cumple lo que David dijo: tu cuerpo y el cuerpo de muchos de tu pueblo hoy van a ser entregados para ser alimento de las aves y de las bestias del campo. Dios respalda a sus hijos. Dios respalda cuando tú te mantienes fiel. Entonces, veamos, amados hermanos, no necesitamos nosotros un ejército físicamente hablando. Nosotros ya somos un ejército y Jesús es nuestro capitán. ¿Okay? Ahora, si nosotros somos parte del ejército de Dios, somos parte del ejército del Dios Altísimo, entonces, amados hermanos, más vale que nosotros nos comportemos como buenos soldados. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, le dice a Timoteo: tú debes presentarte como un buen soldado y debes de pelear la buena batalla. Y quiero recordarte que ninguno que milita, o sea, ninguno que es parte de un ejército, se enreda en las cosas de este mundo, porque tiene un compromiso, tiene una responsabilidad. Iglesia, nosotros somos el ejército de Jesús y no tenemos por qué enredarnos en las cosas de este mundo. Nosotros no tenemos que andar envueltos en pleitos de viejas, en pleitos de suegras, en pleitos de la calle, en pleitos de mercado. Nosotros tenemos que estar ubicados en lo que nos toca, y lo que nos toca es predicar la palabra y hacerle frente al enemigo, venga como venga. Esa es nuestra tarea. No importa qué tan grande se nos presente, le vamos a hacer frente. No importa cuán grandote se vea, no importa cuán imposible se vea. Oiga, ¿qué más imposible era esto? Que este muchachito pudiera vencer a ese gigante. Era inconcebible, humanamente hablando. Eso no podía pasar. Mas, sin embargo, cuando Dios está en medio, todo es posible. Y esto, iglesia, es lo que necesitamos. Saber que Dios está en medio, que Dios está por nosotros, que Dios está al frente, que no nos deja solo. Entonces, tomemos esto en cuenta. Somos soldados de Jesús, comportémonos como buenos soldados, peleemos la buena batalla. Termino con esto. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, les recuerda una vez más, y con esto vamos a ir terminando. Efesios capítulo 6, dice el apóstol Pablo en el verso 10, leo: por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tú, mi hermano, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, tú permanezcas firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor Dios, gracias te damos en esta hora, Padre, porque tú nos enseñas cómo enfrentar a los gigantes. Gracias, mi Dios, porque a través de esta palabra podemos ver que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que nuestra lucha es de carácter espiritual y que es con las armas espirituales que tú nos has dado, con las cuales vamos a pelear. Sabemos, Señor, que hay muchos gigantes que se nos presentan, nos intimidan, nos asustan, pero hoy hemos aprendido, Señor, que podemos hacerle frente. Hoy hemos aprendido que tú nos llamas a ser valientes y esforzados. Hoy hemos aprendido, Señor, que tú nos vas
a respaldar cuando tomemos una actitud como la de David. Cuando nos paremos en el nombre de Jesús y podamos hacerle frente a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier amenaza. Llámese enfermedad, llámese depresión, llámese vicio, llámese mala costumbre, llámese lo que sea. En el nombre de Jesús podemos vencerlo. Quiero que sigas hablando con Dios. Sigue en oración, diciéndole a Dios lo que tú sientes en tu corazón. Mientras tú oras, yo quisiera preguntar si acaso hay una persona entre nosotros que hoy quisiera invitar a Jesús para que sea su Señor y Salvador. ¿Hay alguien interesado hoy en formar parte del ejército de Cristo? Enlistarse en el ejército de Cristo. Si hubiera una persona, lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo solamente quiero ayudarte con la oración. Si hubiera una persona, por favor, levántame tu mano si tú quisieras hoy recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. No estoy hablando de iglesia, ni mucho menos de religión. Estoy hablando de que necesitas a Cristo en tu corazón. Si hubiera una persona, levántame tu mano. Quiero hacer una oración contigo. ¿No hay ninguno? Bueno, entonces el deseo en mi corazón es que todos ustedes verdaderamente ya sean parte del ejército. Y como somos parte del ejército de Dios, ahora yo quisiera preguntar, ¿hay alguno de ustedes como soldados de Cristo que ustedes son, que está en este momento peleando una batalla y usted se siente solo? Usted siente que está peleando como soldadito por ahí y que el resto del ejército está asustado. El resto del ejército está por allá escondido y necesita que el ejército se levante para respaldarle a usted. Yo quiero que usted se ponga de pie y me diga: pastor, yo quiero que oren por mí. Yo quiero que oren por mí porque estoy peleando una batalla, porque estoy peleando con un gigante o con varios gigantes que me tienen atemorizado, me tienen deprimido, me tienen ansioso, me tienen desesperado y ya no puedo más. Ponte de pie y vamos a orar por ti para que Dios se glorifique en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta jovencita. Amén. Vamos a orar por la hermana. Voy a pedir a alguno de diáconos, sugieres, por favor, que se acerquen a estas hermanas. Tenemos 4 valientes que necesitan en este momento. Créanle a Dios que Él tiene el control. Yo solamente quiero decir, no importa cómo se llame tu enemigo, toma la actitud de David. No importa cuán grande sea tu enemigo, toma la actitud de David. No importa si se burla de ti, no importa si te ha dicho que tú no puedes, no importa si te ha hecho sentir inservible, te ha hecho sentir que tú no vales, te ha hecho sentir que tú no puedes contra esto. Yo quiero decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, sí se puede, sí se puede. Y lo único que tienes que hacer es creerle a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Y en este momento tú no necesitas espada, lo que necesitas es la oración. La oración puede mucho. La oración puede mucho. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú le digas: Señor Dios, en este momento, al ponerme de pie, yo me levanto como soldado de tu ejército. Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús y me visto de toda tu armadura, Señor, porque voy a pelear la buena batalla. Porque sé que no estoy solo, no estoy sola. Sé que tú estás conmigo. Sé que tú me has dado la victoria. Sé, mi Dios, que no hay gigante que pueda delante de ti. No hay gigante que pueda conmigo, porque tú estás conmigo. Porque tú me has dado la victoria. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo soy libre. En el nombre de Jesús, yo soy libre. En el nombre de Jesús, yo soy libre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, se rompen cadenas. En esta hora, Señor, toda atadura es suelta. En esta hora, Señor, toda maldición se cancela. En esta hora, Señor, todo espíritu inmundo huye. En esta hora, Señor, todo gigante en la vida de mis hermanos es derrotado. Cae al piso como cayó Goliat. En esta hora todo gigante es derribado. En esta hora todo gigante es derribado. Porque si está escrito que no hay poder delante de Dios que pueda prevalecer. No hay fuerte delante de Dios que permanezca de pie. Toda rodilla se dobla delante del gran yo soy. Toda lengua confiesa que Él es el Dios todopoderoso. Ahora, iglesia, cantemos y digamos: tú eres el gran yo soy, Señor. Aleluya. Ponte de pie y vamos a decirle: Señor, tú eres ese Dios poderoso. A tu lado está,
victoria. Somos más que vencedores. Aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos has dado la victoria. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Oh, bendito tu nombre. No lo hay, Señor. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay gigante, no hay poderoso. No hay poder que pueda. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, gloria, gloria, gloria. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito eres, Señor. Santo eres, Padre. En el nombre de Jesús se rompe toda cadenas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale ese fuerte aplauso al gran yo soy, al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Al gran yo soy, al alfa y la omega, al principio y al final. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos, y un día viene por nosotros, un día viene a recoger a su pueblo, y ese día estaremos con Él por la eternidad y reinaremos con Él, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amados hermanos y hermanas, que Jehová Dios Todopoderoso los bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Él alce su rostro sobre ustedes y les ponga paz en sus corazones, en el nombre de Jesús. Vayan en paz, la gracia del Señor les acompañe. No se olvide, el próximo domingo tenemos reunión de miembros y celebración de Santa Cena. Si usted va a participar, por favor, anótese allí en el pasillo, atrás está la libreta. Bendiciones a todos.